Hola familia de Curio Max TV. Qué locura lo que pasó en Zanesville, Ohio, el 18 de octubre de 2011. Imagínate despertar y ver que tu tranquilo pueblo se ha convertido en una auténtica sabana africana. Ese día, la pequeña localidad se transformó en el escenario de una de las crisis más raras y aterradoras de la historia moderna de Estados Unidos. En cuestión de horas, tigres, leones, osos y lobos corrían sueltos por las calles. Policías y vecinos vivieron un amanecer donde lo salvaje se mezcló con lo cotidiano. Todo esto gracias a Terry Thompson, un veterano de guerra que tenía una obsesión desmedida por los animales exóticos. En su propiedad, acumuló una colección de criaturas tan fascinante como peligrosa: tigres de Bengala, leones africanos, osos pardos, lobos, leopardos y primates. Podría parecer un zoológico privado, pero la realidad era mucho más oscura. Las jaulas estaban oxidadas y las vallas eran débiles. Thompson estaba ahogado en deudas y presiones legales, mientras que los vecinos estaban cansados del ruido y el peligro que representaban sus animales. El hombre que antes disfrutaba mostrando sus criaturas, ahora se sentía completamente acorralado. Esa tarde, tomó una decisión que cambiaría la historia de Zanesville para siempre. Abrió las jaulas y liberó a la mayoría de los animales, y luego se quitó la vida. El sol apenas salía cuando comenzaron a llegar las primeras llamadas a la oficina del sheriff. Un conductor, con la voz temblorosa, reportó haber visto un oso cruzando la carretera. Un vecino decía que un enorme felino merodeaba su jardín. Otro aseguraba haber escuchado rugidos en la oscuridad. Al principio, muchos pensaron que eran bromas pesadas, pero en cuestión de minutos, las llamadas colapsaron las líneas. No era un rumor. Decenas de animales salvajes, depredadores de primer nivel, estaban sueltos. El sheriff del condado de Muskingum, Matt Lutz, reunió a su equipo a toda prisa. Al llegar a la propiedad de Thompson, confirmaron lo que parecía increíble: jaulas abiertas y vacías, animales vagando libremente y el cuerpo sin vida de su dueño en el suelo. La prioridad era clara: proteger a los ciudadanos de un ataque inminente. El pánico comenzó a extenderse. El condado entero fue puesto en estado de máxima alerta. Las escuelas cerraron sus puertas con los niños adentro, y las radios locales transmitían mensajes urgentes pidiendo a los vecinos que no salieran de sus casas bajo ninguna circunstancia. Las carreteras principales fueron bloqueadas. La tranquila vida de Zanesville se había convertido en una pesadilla. Los agentes del sheriff, armados con rifles, comenzaron una cacería para la que nadie estaba preparado. La escena era completamente surrealista. En pleno Ohio, bajo un cielo gris de otoño, los oficiales disparaban a tigres y leones que corrían entre campos de maíz y jardines residenciales. La opción de usar dardos tranquilizantes fue descartada casi de inmediato. Los veterinarios en la escena explicaron que los sedantes tardaban hasta 10 minutos en hacer efecto en animales de ese tamaño y nivel de estrés. 10 minutos en los que un tigre enfurecido podía atacar a una persona o escapar hacia zonas más pobladas. No había margen para errores. Con el corazón en un puño, pero con una determinación férrea, los oficiales recibieron la orden más difícil de sus vidas: disparar a matar si los animales representaban una amenaza directa o no podían ser contenidos de forma segura. Las horas que siguieron fueron una mezcla de tensión extrema y profunda tristeza. Un tigre corrió hacia una carretera y fue abatido justo antes de llegar al asfalto. Un león fue hallado merodeando cerca de una escuela primaria, que afortunadamente ya estaba cerrada. Un oso pardo se internó en un campo denso, y sin otra opción, los oficiales tuvieron que disparar. La masacre era inevitable. En total, 48 animales exóticos murieron aquel día. La lista es desoladora: 18 tigres de Bengala, una especie en peligro de extinción; 17 leones, 6 osos negros, 3 pumas, 2 osos grizzly y hasta un babuino. La escena era devastadora. El suelo quedó sembrado de los cuerpos de estas majestuosas criaturas,
y muchos de los agentes confesaron años después que fue la experiencia más dolorosa y traumática de sus carreras. Aún así, la operación cumplió su principal objetivo. Ningún ciudadano resultó muerto o herido por los animales. La tragedia pudo haber sido mucho, mucho mayor. En medio del caos, hubo un pequeño rayo de esperanza. 6 animales lograron ser capturados con vida y trasladados de inmediato al zoológico de Columbus. Allí recibieron atención médica y un entorno seguro donde recuperarse. Entre ellos había leopardos y monos que, a día de hoy, siguen vivos como testigos silenciosos de la locura que se desató aquella jornada. Para los vecinos de Sanesville, el recuerdo fue doble. Por un lado, el inmenso alivio de haber sobrevivido a una amenaza impensable. Por otro, la imborrable tristeza de ver a tantas criaturas muertas en zanjas, carreteras y campos de su propia comunidad. El incidente, como era de esperar, sacudió los cimientos del estado de Ohio y resonó en todo el país. La pregunta estaba en boca de todos. ¿Cómo era posible que un solo hombre pudiera acumular legalmente tal cantidad de animales salvajes sin una supervisión adecuada? Hasta ese momento, Ohio tenía una de las legislaciones más permisivas de Estados Unidos en cuanto a la tenencia de fauna exótica. Básicamente, era más fácil comprar un tigre que adoptar un perro. El caso de Sanesville lo cambió todo. En 2012, apenas un año después, se promulgó una de las leyes más estrictas del país. Se prohibió la compra de grandes felinos, osos, primates y cocodrilos sin permisos especiales y rigurosas inspecciones. Los zoológicos privados fueron obligados a registrarse y muchos animales que vivían en condiciones precarias fueron trasladados a santuarios y centros acreditados. El terrible sacrificio de Sanesville se transformó, a la fuerza, en un catalizador de cambios legales que buscaban, por encima de todo, evitar que algo así volviera a repetirse. Muchos de los protagonistas de aquel día nunca olvidaron lo que vivieron. Un policía relató entre lágrimas a la prensa que jamás pensó que en su carrera tendría que apuntar con su rifle a un tigre de Bengala, un animal que solo había visto en documentales, y apretar el gatillo. Una vecina dice que, aún hoy, a veces escucha rugidos en su memoria al caer la noche. Los hijos de Terry, confundidos, intentan entender por qué su padre hizo algo tan drástico. El caso fue una muestra brutal de cómo el cautiverio privado puede terminar en una tragedia, no solo para la comunidad, sino también para las propias criaturas, víctimas inocentes del capricho humano. La historia de Sanesville nos deja una reflexión profunda. La naturaleza salvaje no puede ser encerrada sin consecuencias. Los tigres, los leones y los osos no pertenecen a jaulas improvisadas en un patio trasero. Su fuerza, su instinto y su indomable naturaleza no pueden ser controlados por el deseo de una persona de poseerlos. El 18 de octubre de 2011, lo salvaje irrumpió en las calles de Ohio y obligó a todos a enfrentar una verdad incómoda. Cuando intentamos dominar y poseer lo indomable, siempre hay un precio que pagar. Hoy, más de una década después, el nombre de Sanesville sigue siendo recordado como sinónimo de caos, pero también como una lección aprendida a un costo muy alto. Fue un día en que la línea entre civilización y selva desapareció, dejando cicatrices que jamás se borrarán. Gracias por estar aquí. Si te ha impactado tanto como a mí, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la vista, baby.